Buenos días, soy el profesor Adrián Salas y hoy vamos a dar inicio al tema 4 y al tema 5 referente a la contabilidad de los inventarios y la contabilidad de los pasivos. Los inventarios, una definición sencilla, es el conteo físico de todos los bienes y servicios que posee una persona natural o jurídica en un momento determinado. También los inventarios pudiesen definirse como es aquel que representa uno de los principales recursos de que dispone una entidad comercial o industrial con el propósito de futuras ventas o para la utilización en la producción y también para su posterior venta. También nosotros al revisar un poco más la literatura podemos encontrar que Chiesa en su texto de contabilidad intermedia también lo define el inventario como las partidas de activos que se tiene para su venta en el curso normal de los negocios o si se usarán o consumirán en la producción de mercancía para vender. También en el boletín número 4 de la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos define los inventarios como aquellos bienes de una empresa destinada, también digamos que a la venta o a la producción para su posterior venta, y puede ser materia prima, producción en proceso, artículos terminados y otros materiales que se utilicen en el empaque, envase de mercancías o las refacciones para el mantenimiento que se consuma en el ciclo normal de las operaciones. Así también las normas internacionales de contabilidad, específicamente la número 2, define el inventario como aquellos activos que son mantenidos para ser vendidos en el curso normal de la operación o que están en proceso de producción con vista o a su venta o que están en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios. Si aquí notamos un poco, en todas estas definiciones se destacan tres condiciones esenciales. En primer lugar, se señala de que lógicamente tienen que ser propiedad de la empresa, adquiridas mediante la transferencia real de la propiedad y registradas al costo, independientemente de su ubicación, bien sea en la empresa, en tránsito o en consignación. También allí en esas definiciones se destaca que su destino final sea la oferta permanente a los clientes para su venta con la finalidad también de obtener ganancias. Y también podemos allí inferir que en el curso normal de sus operaciones el inventario debe de mantener una orientación y rotación, por supuesto, constante. Ahora bien, también debemos de considerar que existen una serie de partidas que van a formar parte de los inventarios de mercancía. En primer lugar, tenemos la materia prima, que son bienes adquiridos para usarlos directamente en el proceso productivo, con el fin de fabricar el bien que será vendido posteriormente. También podemos tener artículos o productos terminados, que son bienes que una vez terminados se destinarán a la venta durante el curso normal de operaciones del negocio y el costo registrado equivale al costo de producción. En el caso de las empresas comerciales, corresponde al costo de adquisición. También podemos obtener o tener partidas relacionadas a materiales indirectos, suministros generales o insumos de fábrica, que son bienes cuyo valor en el proceso productivo es relativamente poco significativo y que serán utilizados de forma indirecta durante el proceso fabril. También tenemos la mercancía en consignación, que la consignación no hay que olvidar que ocurre cuando una empresa entrega mercancía en calidad de consignación, por supuesto, para que otra persona o empresa la venda por cuenta de aquella que la entregó, pero sin traspasar la propiedad de la mercancía. También dentro
De estos rubros existen otras cuentas transitorias que son importantes, como tenemos, por ejemplo, las cuentas de anticipos a proveedores, que representan todos los anticipos efectuados a proveedores a cuenta de futuras compras de mercancía. Su saldo es deudor y se representa en el balance general dentro del grupo de activos corrientes. También tenemos las mercancías en tránsito, que estas mercancías siguen siendo propiedad de la empresa, no están en nuestros almacenes o depósitos, por lo tanto deberá de registrarse en la cuenta mercancía en tránsito para su control e información y es parte de los inventarios. Los gastos de compras y traslados son acumulables a los costos aquí registrados. Su saldo es deudor y representa el precio de costo de las mercancías propiedad de la entidad, las cuales fueron adquiridas fuera de plaza, libre, a bordo proveedor y que se encuentran viajando o transitando bajo cuenta y riesgo de la empresa. También aquí debemos de considerar lo que es la importación de las mercancías, que es otro punto importante a considerar en este tema, son las condiciones de las mercancías adquiridas en el exterior. Para ello es conveniente mencionar los incorter o términos o cláusulas internacionales de compra-venta, las cuales indican dónde inicia y termina la responsabilidad del que vende y dónde comienza la responsabilidad del que compra. Esto es muy importante que siempre sea aclarado para evitar mayores inconvenientes a futuro. Por lo general, cuando existen compras internacionales, se crea todo un departamento que se va a encargar de agilizar y llevar a buen término las compras internacionales. Obviamente, tienen que estar formados por un personal altamente capacitado que maneje la normativa internacional y por supuesto también la local para que llegue a feliz término las operaciones de importación. Ahora bien, en los costos de los inventarios debemos de considerar los costos de adquisición en primer lugar. El costo de los inventarios comprende todos los costos derivados de su adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darle su condición y ubicación actual. El costo de adquisición estará conformado por el precio de compra, incluyendo aranceles de importación y otros impuestos que sean recuperables por la empresa, los transportes y el almacenamiento, si son necesarios en el proceso productivo, y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercancías, los materiales o los servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán al terminar el costo de adquisición. También vamos a tener unos costos de transformación. Estos comprenderán aquellos directamente relacionados con las unidades producidas, tales como la mano de obra directa. También comprenderán una parte de los costos indirectos, variables o fijos, en los que se hayan incurrido para transformar las materias primas en productos terminados. El proceso de distribución de los costos indirectos fijos a los costos de transformación se basará en la capacidad normal de trabajo de los medios de producción. También podemos tener otros costos asociados a la mercancía, como pueden ser los incurridos para darle al inventario su condición y ubicación. También los costos de diseño para un cliente en específico suelen incluirse como parte de esos otros costos. También los costos indirectos no derivados de la producción y los costos excluidos del inventario y reconocidos como gastos del periodo que no podemos olvidar, normalmente van a ser las cantidades anormales de desperdicio de materiales, las manos de obras u otros costos de producción, los costos de almacenamiento no necesarios para el proceso productivo previo a un proceso de manufactura. También no formará parte del costo todos aquellos costos indirectos de administración que no hayan contribuido a la condición y ubicación de los inventarios. También los gastos de distribución, los intereses pagados sobre el precio de adquisición a crédito en condiciones normales y las diferencias en cambio de monedas extranjeras.
Allí hemos abarcado hasta los momentos lo que es la definición del inventario y los distintos elementos asociados al mismo. Ahora bien, ¿qué es importante conocer? La clasificación de las empresas de acuerdo a su tipo. En primer lugar tenemos las empresas comerciales que se dedican a la compra y venta. En este tipo de empresas, como vemos allí, se caracterizan por poseer una existencia de mercancía que estará disponible para la venta. Por lo general, estas empresas manejan un inventario de mercancía o mercancía en tránsito. Realmente, este primer tipo de empresas es la que normalmente nosotros encontramos en el día a día, en esos negocios pequeños que forman parte de las pymes. Allí ellas básicamente se van a dedicar simplemente a la compra y venta de mercancía. Compran e inmediatamente venden la mercancía. Tenemos el segundo tipo de empresas que son las empresas industriales o manufactureras. En estas empresas, como lo vemos allí, disponen de un inventario de materia prima que serán sometidos a un proceso productivo a los fines de obtener un producto terminado. En estas empresas podemos encontrar los siguientes tipos de inventarios. Inventarios de materia prima, productos en proceso, productos terminados, material de empaque y suministro. Aquí en Contabilidad 2 nos vamos a basar básicamente en las empresas comerciales que se dedican a las compras y ventas. En el caso de las empresas manufactureras es más tema de la asignatura de contabilidad industrial, donde allí tendrán que ver sin lugar a dudas que en este tipo de organizaciones va a existir un conjunto de materias primas que va a ser sometido a un proceso productivo a los fines de obtener un producto terminado. Allí, cuando estén en presencia de una empresa manufacturera, será importante valorar los tres elementos del costo, que son los materiales directos, la mano de obra y, por supuesto, la carga fabril. Ahora bien, teniendo aún más en resumen lo que es el costo de la mercancía, allí vemos que forma parte del costo de la mercancía el precio de compra original, más todos aquellos desembolsos efectuados hasta tanto la mercancía se encuentre disponible para la venta. Es decir, siempre va a formar parte del costo de la mercancía, de cualquier mercancía que se adquiere, el precio de negociación o el valor de adquisición original, que es aquel que vamos a tener en esa factura de compra. Ese va a ser el primer elemento que vamos a considerar como parte del costo de la mercancía. Y ojo, esa factura tiene que ser una factura legal que cumpla con toda la formalidad del Servicio Nacional de Administración Tributaria, como lo es el CNA. Tiene que ser emitido y elaborado esa factura por parte de una imprenta autorizada para que tenga la validez suficiente. Allí, además de ese costo original, también vamos a poder imputar como parte del costo de esa mercancía cualquier otro gasto o desembolso que se realice hasta tanto esa mercancía se encuentre disponible para la venta, en el cual allí el cliente la puede adquirir. Todo lo que suceda hasta ese momento sin ningún problema puede ser imputado al costo de la mercancía. Ahora, ya cuando esa mercancía se encuentre ya disponible para ser vendida, no podemos más incluir ningún otro elemento como parte del costo de la misma. Ahora bien, en líneas generales, aquí les incluí un pequeño resumen de todos los elementos que aumentan el costo de las unidades y los que los disminuyen. En primer lugar, tenemos que aumentan el costo de las unidades el precio de compra, que lo tenemos ¿en dónde? En la factura. También van a aumentar el costo de cada unidad, el flete en compra, es decir, todos aquellos gastos de transporte que se realice que sea necesario para trasladar la mercancía desde nuestro proveedor hasta nuestros almacenes. Todos esos fletes en compras cancelados van a aumentar el costo de cada unidad. También va a aumentar el costo de cada unidad, lo que se conoce como los gastos de importación. Todos esos gastos que se cancelaron en la aduana deben de ser incluidos como parte del costo de la mercancía, aumentando en consecuencia el valor
neto de cada unidad. Ahora, ¿cuáles son los elementos que van a disminuir el costo de la mercancía? Tenemos, por ejemplo, los descuentos, las rebajas y las bonificaciones en compra. Esos tres elementos van a disminuir el costo de la unidad. ¿Por qué? Porque los principios contables y en particular el principio del costo histórico establece que en el caso de que exista un descuento al momento de la compra, la operación debe de ser reflejada por el neto, es decir, el resultado de tener el monto original de la compra menos el valor del descuento recibido. Asimismo, es por ello que el precio de compra original, la factura, es considerado igualmente por la existencia de este principio del costo histórico, que establece también que todo lo que represente un activo, pasivo o patrimonio debe de ser reflejado por el costo de adquisición o por el valor cancelado por él. Ahora que debe de quedar muy claro y por eso se lo coloqué allí en negrilla, que el impuesto al valor agregado no forma parte del costo, ya que puede ser compensado en la respectiva declaración del IVA. Es decir, ese impuesto al valor agregado que vemos en las distintas facturas de compra, que vemos en el día a día, no van a formar parte del costo de la mercancía. ¿Por qué? Porque ese IVA, que ya vamos a ver más adelante los tipos de IVA, deben de ser declarados ante la Administración Tributaria, específicamente ante el CENIA, dependiendo por unas fechas calendarios que existe, dependiendo si la compañía es un contribuyente formal o un contribuyente especial, allí dependerá la forma como debe de declarar el IVA. Eso quiere decir que a nivel de costo de las unidades del inventario de mercancía, formará parte del costo de esas unidades únicamente la base imponible. O lo que es lo mismo que a veces uno suele ver en las facturas, que lo denominan como subtotal. Ese subtotal es lo que se conoce como base imponible y es lo que se debe de imputar como parte del costo de las unidades, ya que de resto no debe de incluirse. Ahora bien, un punto muy importante a considerar son los sistemas de control de los inventarios. Existen dos sistemas de control muy conocidos y utilizados para el registro de las operaciones relacionadas con el inventario y el costo de venta o el costo de la mercancía vendida. Y ojo, no debe de confundirse los sistemas de control de inventario con los sistemas de valoración. Son dos cosas muy diferentes. Tenemos el primer sistema de control de inventario que es ideado, digamos, para aquellas empresas que operan bajo la figura de firmas personales. Ese primer sistema de control se conoce como inventario periódico, que es aquel que consiste fundamentalmente en realizar un conteo físico al inicio y al final del ejercicio económico. En este sistema, la cuenta de inventario no sufre cargos o no sufre cambios. Así ocurran compras, pagos de flete, gastos de importación, descuentos o devoluciones en compra. Únicamente se efectuará al momento en el cual ocurre el cierre del ejercicio económico. Y para obtener el costo de venta sería necesario aplicar la siguiente fórmula. El costo de venta se obtiene al considerar el inventario inicial, al sumarle las compras, al sumarle los gastos de importación, al sumarle los fletes en compras, a restarle las devoluciones en compra, a restarle las rebajas en compra, a restarle las bonificaciones en compra y finalmente al restarle el inventario final. Como se lo señalé al inicio, este inventario periódico es aplicable más que todo a las firmas personales. Muchos autores y contadores en la materia suelen criticar un poco el uso del inventario periódico, por la sencilla razón que a nivel de control es un poco más engorroso. ¿Por qué?
porque la cuenta de inventario no permanece constantemente actualizada. Es una de las, digamos, de las pocas bondades que tiene este sistema de control y hay que esperar que se realice un conteo físico al inicio y al final del ejercicio económico para poder comprobar realmente cuántos son los saldos que tiene presente la cuenta de inventario. Entonces, a los fines de control interno, es un método, digamos, de control poco efectivo, pero claro está que es aplicable a la firma personal que por la magnitud de las actividades y de las operaciones que realizan, por lo general, aunque no es una verdad absoluta, suelen realizar pocas operaciones que no ameriten un control tan excesivo. Ahora bien, el segundo sistema de control que tenemos es el continuo o perpetuo, que es el que suelen aplicar la mayoría de las sociedades mercantiles. Y en general, digamos que las aplican más que todo las compañías anónimas. En este sistema de control consiste en el registro permanente, constante y sistemático de los artículos comprados o terminados. Es decir, deben de registrarse en la cuenta de inventario todas aquellas operaciones que impliquen un aumento o disminución de las existencias físicas. Fíjense allí la gran diferencia. Allí debemos de hacer un reconocimiento directo a la cuenta de inventario mientras exista, como lo dice allí, un aumento de unidades o una disminución de unidades. Y al momento que se efectúa una compra, esto es importantísimo, un pago de un gasto de importación o flete en compras, se le deberá de efectuar un cargo directo a la cuenta de inventario. Y en caso de ocurrir una devolución en compra o se otorga una rebaja, bonificación o descuento en compra, será necesario efectuar un abono al inventario de mercancía. Entonces allí podemos ver en conclusión que bajo este inventario continuo vamos a llevar todas las operaciones que afecten mediante aumento o disminución de las unidades directamente al inventario. No vamos a utilizar cuentas de compra, cuentas de gastos de importación o flete en compra. Aquí en este método de control continuo debe de quedar muy claro que la cuenta de compras, gastos de importación o fletes en compras no se utiliza, ya que se le carga directamente al inventario de mercancía. Y en relación a las cuentas de evolución en compras, descuentos en compras y rebajas, tampoco se utilizan, ya que se abona directamente a la cuenta de inventario. Allí entonces pudiese decirse que el costo de venta se lleva de forma continua, ya que al momento de generarse la venta se determina y se registra este costo. Y su contrapartida es un crédito a la cuenta de inventario de mercancía para reflejar su disminución. No se requiere, como se requiere en el periódico, un conteo físico de las existencias para efectuar el asiento de cierre. No obstante, el conteo físico, igualmente aquí en el inventario continuo, se realiza como una medida de control interno para comprobar la efectividad del sistema y en caso de ser necesario, tomar las medidas correctivas. Las diferencias siempre deben de analizarse e investigarse y efectuar los ajustes contables correspondientes. También aquí debe de tenerse muy presente que las devoluciones en venta también afecta a la cuenta inventario de mercancía, ya que al producirse esta, se va a cargar a la cuenta de inventario de mercancía por el monto correspondiente a la devolución con crédito a la cuenta de costo de venta. Ahora bien, recapitulando nuevamente lo que es el IVA, ya quedamos que es un impuesto que puede ser transferido hasta el consumidor final. Aquí en Venezuela ya sabemos que la alícuota general hasta los momentos es de un 16%, existen unas alícuotas reducidas del 8%, existen también unas alícuotas especiales, pero las que están constantemente en la vida comercial, que es el que está en el día a día del consumidor, es la alícuota general del 16%. Todo ese 16% que se ve en la factura forma parte de ese impuesto al valor agregado. Ahora bien, ese impuesto al valor agregado
puede ser que sea un crédito o puede ser que sea un débito fiscal y todo depende de la persona que lo cancele. En el caso del IVA crédito fiscal, este surge cuando la empresa compra mercancía. Cada vez que el proveedor nos factura una compra, por esa compra él nos va a cobrar un IVA crédito fiscal. Por ello, eso va a representar para la empresa una cuenta de activos. Un IVA débito fiscal va a surgir cuando la empresa venda mercancía, es decir, cada vez que nosotros le facturamos a cada uno de nuestros clientes, ese IVA facturado debe de ser considerado como un débito fiscal. Y en consecuencia, como tenemos la obligación de enterarlo ante la administración tributaria, va a representar para la empresa una cuenta de pasivo. Ahora bien, ya quedamos claros que los sistemas de control de inventario son dos, periódico y continuo. Ahora, en lo que respecta a los métodos de valoración, tenemos básicamente dos, FIFO, promedio, y anteriormente existía uno que se llamaba LIFO, pero este último fue eliminado por las normas internacionales, ya que allí se anticipaba mucho el cargo del costo de venta o el costo de la mercancía. En el caso del método de valoración FIFO, de acuerdo a este método, la mercancía que es comprada en primer término es la primera que se le debe de dar salida. Esto desde un punto de vista contable, es decir, en este método de valoración, nosotros siempre vamos a garantizar que lo primero que se compre sea lo primero que se venda, de modo que siempre quede en el inventario de mercancía, por decirlo de alguna manera, lo más reciente. Este método de valoración denominado FIFO nos va a obligar a que tengamos que organizar la mercancía por lote desde la más antigua hasta la más reciente. ¿Con qué objetivos vamos a hacer esta organización? Con el firme propósito de que quede siempre como vendido lo más antiguo y quede en el inventario lo más reciente. Ahora en el método de valoración promedio, este es un método mucho más sencillo donde el costo de la mercancía vendida se obtiene al dividir el costo en bolívares de la mercancía entre el número de unidades y por supuesto multiplicándolo por el número de las unidades vendidas. En este método de valoración todas las unidades las consideramos como iguales. Y como todas las consideramos como iguales, allí simplemente lo que hacemos es tomar todos los costos asociados a la mercancía que tengamos y los dividimos de manera directa entre las unidades que tengamos allí disponibles para vender. Ahora bien, en el caso de los pasivos, una definición formal pudiese ser como esa obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos, es decir, constituyen todas las obligaciones presentes y futuras que contrae cualquier organización. Esto pueden ser deudas, obligaciones y deberes que tiene la empresa con terceras personas, ejemplo, préstamos bancarios, cuentas por pagar, efectos por pagar. En primer lugar, allí tenemos los pasivos corrientes, que son todas aquellas obligaciones que deben de ser pagadas en un plazo menor a 12 meses. Allí le incluí un pequeño resumen de las que son por lo general esas obligaciones a corto plazo que debe de cancelar cualquier organización. Fíjense allí que forma parte de los pasivos corrientes todas aquellas obligaciones bancarias que tengamos, ya sea por sobregiros bancarios, si adquirimos un pagaré bancario que es un instrumento de financiamiento, si firmamos una hipoteca por pagar o un préstamo bancario, todo eso va a formar parte del pasivo corriente. Otros pasivos financieros pudiese ser los préstamos por pagar. También tenemos dentro de este rubro de los pasivos corrientes lo que son los efectos, cuentas y documentos por pagar, que suelen estar allí involucrados los efectos por pagar y las cuentas por pagar a proveedores. Otros ejemplos allí de pasivo por impuesto corriente es el IVA por pagar, los débitos fiscales, es decir, ese IVA asociado a la mercancía del que hablamos ahorita, del que se le cobró a cada uno de los clientes. Eso representa para nosotros un pasivo porque tenemos la obligación de enterarlo.
También si existe un impuesto sobre la renta por pagar, es una obligación, por lo tanto es un pasivo. También tenemos dentro de los pasivos lo que son las obligaciones laborales, como los sueldos y salarios por pagar, las prestaciones sociales por pagar. Y también tenemos otros pasivos corrientes, como pueden ser los efectos por cobrar descontado, los anticipos recibidos de clientes, los alquileres cobrados por anticipados, al igual que los intereses cobrados por anticipado. Y finalmente tenemos lo que son los gastos acumulados por pagar. Y así de esta manera hemos culminado la unidad 4 y 5.